Quisiera que abrieran su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén, por favor. Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos está antes de Santiago, después de Filemón, en el Nuevo Testamento, en los últimos libros del Nuevo Testamento. Quienes no trajeron Biblia esta mañana, también aparecerá en pantalla. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero pedirle que podamos orar juntos y podamos entregar ese tiempo a Dios. Amén. ¿Me acompaña? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que esta mañana nuestra vida sea exhortada, sea confrontada. Te necesitamos tanto, Señor, y esta semana, como lo decía nuestro hermano mientras nos ministraba, nuestros ojos, Señor, que puedan estar puestos en ti, hacer memoria de ti no solamente una vez al año, no solamente una vez a la semana o dos, sino todos los días tener presente que esta mañana estamos aquí por ti y para ti. Te pido, Espíritu Santo, que tu palabra, que es más poderosa que todo, pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y entregarte esto a ti. Dígale ahí donde usted está, dígale: Señor Espíritu Santo, háblame. Padre, háblame. Invita al Señor, ahí donde usted está, hermano, invítelo. Dígale: Señor, me dispongo, quita toda distracción, quito toda preocupación, quito todo afán. Y te permito, Señor, que hables a mi vida. Dios, úsame, tú eres poderoso. Decimos amén y amén. El libro de Hebreos, hermanos, comienza de una manera muy formal y no nos dice quién es el autor. Se cree que el autor pudo haber sido Pablo, Bernabé, Lucas, sugieren la mayoría. Sin embargo, no sabemos con exactitud. Solo Dios sabe quién es el escritor de Hebreos. Pero a los destinatarios de la carta se les estaba dirigiendo con una carta de aliento. Estos hermanos venían sufriendo una gran persecución, estaban desalentados, estaban tristes, la mayoría de destinatarios. Se llega a la conclusión de que Hebreos fue escrita casi al llegar al año 70 después de Cristo, antes de que Jerusalén fuera derribada, ¿verdad? El templo. Y el pueblo a quien está dirigida se encontraba en un momento de desánimo, se encontraba en un momento de tristeza, querían tirar la toalla. Yo, hermano, quiero decirle esta mañana: no tiremos la toalla. Ahí dicen, ¿verdad? Si va a tirar la toalla, que sea en la playa. Pero no tiremos la toalla de correr la vida cristiana, de seguir los pasos del Señor. Y este era el escenario que tenían. Los hermanos hebreos habían sufrido mucha persecución. Básicamente los hermanos tenían 30 años desde que se convirtieron de ir mal en mal, persecuciones. A muchos de ellos ni siquiera les querían dar trabajo. Recuerden ustedes que en los tiempos de Jesús, cuando el Señor llegó, hacerse cristiano no era tan fácil como lo es ahora. Tampoco habían copias, ¿verdad? No podían tener escritos, no podían llevar la Biblia. De hecho, las Biblias normalmente se guardaban en las sinagogas. Y cuando un judío o cuando una persona en ese tiempo decidía acercarse al Señor, era expulsado, no solamente de la sinagoga. Y la sinagoga no solamente representaba un lugar de adoración, la sinagoga representaba un lugar de cultura, representaba un lugar de trabajo, representaba un lugar de educación. Quiero que piensen esto: la situación de los creyentes del primer siglo no era fácil, no era tan sencilla, no era como decir: ya no vengas a la iglesia, te cerramos la puerta de Iglesia del Faro, ya no vengas.
ok, voy a otro lado. No era así. Eran básicamente expulsados de una cultura. La palabra que se emplea en el Evangelio de Juan es aposunagogos, la palabra griega, es decir, expulsados de la sinagoga. No los querían. Y como eran expulsados por haber seguido a Cristo, por haber dicho, quiero que Jesús de Nazaret sea mi redentor, sea mi salvador, eran expulsados por esa razón. Se les negaba el trabajo, se les negaba la educación, se les negaba que sus hijos pudieran participar de esa parte de cultura. Entonces estos hermanos, piensen ellos, tenían 30 años de andar tras apaleados, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tras amoleados, apaleados. Había una gran tristeza, lo que estamos leyendo, si leemos, ¿verdad? Todo, había tristeza, había desánimo en ellos. Los lectores en este momento, lo que estamos hablando, son urgidos a no apartarse del mensaje. De hecho, en el capítulo 2 le dice que sobrepasa lo que los ángeles han dicho. También Pablo se lo dice a los Gálatas. Aunque venga un ángel y les presente otro evangelio, no hay otro evangelio, ya fue dado. Y en este momento muchos de ellos estaban muy desalentados, estaban muy entristecidos, estaban tentados así de cerca a volverse al judaísmo, estaban tentados a volver atrás, a regresar a su vieja vida. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos pensando en regresar? Hemos pensado en regresar a nuestra vieja vida. ¿Cuántos de nosotros se nos ha considerado decir, ay, el evangelio, como cuando Pedro negó a Jesús? ¿Recuerdan? Pedro dijo, no soy apto para poder estar en las filas del evangelio. No soy capaz, he negado al maestro. Mejor me regreso una vez más. Y el Señor va y lo busca. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado? Llegan los tiempos, hermano, donde las promesas del Señor no se cumplen. Muchas veces insistimos. Las oraciones, no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Invertimos tiempo en búsqueda del Señor y pareciera que no hay. Las aflicciones, las situaciones difíciles quebrantan nuestra fe. Las diferentes situaciones de la vida, hermano, tratarán de persuadirnos, incluso a negar nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación? Un síntoma de esta enfermedad espiritual era la falta de voluntad por progresar. Los destinatarios decían, ya no queremos, estamos cansados de ser perseguidos, estamos cansados que se nos cierren las puertas, estamos cansados de no ver respuesta a esa vida que promete el Señor. La arena les dejaron ahí, se burlaron de ustedes, y dice, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y Él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Oiga, amada iglesia, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya. ¿Cuántos se gozan al leer esto? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Iglesia Alfaro, iglesia de Dios, no se desanime. Iglesia Alfaro, siga adelante, porque vamos a obtener la promesa. Nuestra vida, hermano, si es de sufrimiento, si es de abundancia, no lo sé. Pero lo que puedo decirle es que si todo esto fuera la eternidad, y dice que el Señor es eterno, el tiempo no está sobre Dios, Dios está sobre el tiempo. Nuestra aparición en la tierra, hermanos, dentro de este altar, supongamos, es una migaja, es una nada. A veces tendréis, ¿verdad?, que soportar situaciones. A veces tendremos quizás de sentirnos, pero decir, voy a luchar, voy a perseverar hasta el fin, necesito alcanzar la meta. Dice el apóstol Pablo, lo vamos a leer más adelante, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Iglesia Alfaro, que esta palabra que era dada para los hebreos sea dada a nosotros hoy. No hay necesidad de retroceder, sino que podamos correr con paciencia la carrera que está por delante, ya que Cristo es el galardón de los que le aman. El escritor de Hebreos tenía una gran preocupación por el bienestar no material de los hermanos que estaban ahí. Tenía una preocupación por el bienestar espiritual. En la carta de Hebreos, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 10, en el capítulo 12, hay una preocupación porque las personas que están en el Señor tengan una salud espiritual,
¿Cómo está vuestra salud espiritual hoy? ¿Cómo andamos nosotros, las baterías espirituales? ¿Bajitas o andamos cargados en el Señor? ¿Andamos llenos de Él? La muerte de Jesús y su exaltación celestial se presenta como el cumplimiento y el reemplazo de todos los rituales de sacrificios en el primer pacto, proveyendo, hermanos, un perdón de pecados efectivo. Ya no había más corderito, ya no había nada, un perdón de pecados eternamente efectivo y la seguridad de recibir la herencia prometida. ¿Cuántos estamos corriendo hacia la carrera? Amén. Esa herencia que nos promete el Señor. Debemos, hermanos, aprender por completo que la gracia del Señor nos va a salvar, nos va a levantar mi mirada, y cada día en la cual yo quiera flaquear, poder ver al cielo y decir: Señor, yo quiero seguirte, necesito hacerlo. En una ocasión le preguntaron a una persona que trabajaba en un circo de malabarista, pasando la cuerda floja, y le dijeron, entrevistaron a todos los participantes y le decían: cuéntenos por favor, ¿qué hace usted cuando camina a 20 metros sobre esa cuerda? ¿Qué hace usted para no caerse? Y él respondía esto, decía: pongo mi mirada en la meta y no desvío hacia ningún otro lado, porque entonces yo podría perder el equilibrio y caer. Quiero decirle esta mañana, hermano, que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Él es la meta. Nuestros ojos están en Él y siempre deben de estar en Él. La única manera de permanecer firmes en Cristo sin ser tentados a volver a la pasada manera de vivir es tener los ojos en Jesucristo. ¿Valdrá la pena, hermanos, regresar a la pasada manera de vivir? ¿Valdrá la pena renunciar? ¿Valdrá la pena dejar opacar mi vida espiritual? ¿Valdrá la pena acomodarme en un confort espiritual? Fijemos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe y es superior a todo. Quiero esta mañana hablarle con el título Puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo nuevamente. Ese va a ser, hermanos, la estructura de esta mañana. Hebreos capítulo 12, aunque ocuparemos otros versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Está conmigo? Dice una vez más: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, hermanos, ahora cantamos al que está sentado en el trono. Amén. Al que vive por los siglos, al que reina. ¿Quién era la nube de testigos? ¿A cuál peso se refiere? ¿Cuál carrera? ¿Cuál era el gozo puesto delante del Señor? ¿Cómo menospreció el oprobio? Quiero que veamos 4 implicaciones que vamos a requerir tener para poder tener nuestros ojos en Jesús. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos tener nuestra mirada puesta en Jesús? Amén. Puesta en Jesús. Hermano, número 1, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues estamos rodeados de testigos. Hebreos capítulo 1, la primera parte dice, capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién se refiere? Bueno, la palabra que se emplea en el griego original cuando se refiere a testigos es la palabra martus, que es mártires. Y si ustedes ven un capítulo anterior, un capítulo antes del capítulo 12, en el capítulo 11, está hablando acerca del salón, no de la fama de aquellos grandes hombres del Señor, está hablando del salón de la fe.
Aquellos hombres que desde el Antiguo Testamento tomaron decisiones fuertes, conviccionados en fe, porque sabían en quién habían creído, sabían quién estaba de su lado. Y entonces dice, teniendo nosotros una tan grande nube de testigos, hermanos, recordemos que nosotros estamos parados en hombres y mujeres de Dios que perseveraron hasta el fin. La iglesia primitiva se paró hasta el fin. Han venido otros hombres después. Esta iglesia está cimentada sobre hombres y mujeres de valor que dijeron, le vamos a creer a Dios para poder levantar esta iglesia. Amén. Ha sido gente, testigos, personas que han pasado anteriormente, y les está diciendo aquí el escritor, recuerden esa gran nube de testigos que tienen, la fidelidad que tuvieron estos personajes. El capítulo 11 que menciona muchos el capítulo 11. Eso debe de ser un estímulo para usted y para mí de decir, voy a perseverar. Imagínense, pensemos en esto, cuando llega la palabra, ahí empieza a decir, ¿verdad? Por la fe Noé, por la fe Rahab, por la fe Sara, por la fe Moisés alcanzó, por la fe José alcanzó. Empieza a decirnos, imagínese usted eso. Llega la palabra, ¿verdad? Donde Noé y le dice, construye un arca, un barco, va a tener tantos codos, va a tener tanta altura, va a ser así de ancho. Ni siquiera había habido un diluvio, pero por la fe. Por eso dice ahí, está el salón de la fe, capítulo 11, esos versículos que vemos ahí. Empieza a recordar el escritor, miren todo lo que hicieron esta nube de testigos, aquellas personas que le creyeron a Dios a pesar de la dificultad. Y Noé, por su fe, aparece en este lugar. Porque a pesar de que no había lluvia, él dijo, voy a empezar a levantar, voy a empezar a hacerlo, porque Dios me lo ha demandado, Dios me lo ha dicho, y si Dios me lo ha dicho, va a pasar. ¿Se imagina usted cuántas personas llegaron donde Noé a decirle, estás loco? ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Era una locura. Pero él tuvo fe. Moisés, para poder hacer lo que hizo en toda su vida, está ahí mencionado. Abraham, no solamente una muestra de fe, sino una muestra de obediencia, de sacrificio. Iba a sacrificar a su hijo, y mientras, hermanos, él iba subiendo a un lado de la montaña y el hijo le preguntaba, papá, ¿dónde está el holocausto? Él sabía que la fe que había puesto estaba en el Señor. ¿Y qué le decía? Dios proveerá el holocausto, porque cuando yo estoy en Dios, yo sé para dónde voy. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, que es Él, yo tengo que estar seguro. Por todo lo que han pasado, cuando leemos la palabra del Señor y recordamos todos aquellos que han tenido experiencias, la Biblia lo narra. ¿Usted recuerda qué es lo que le dice Dios a Josué? Josué, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios, ¿qué? Va a estar lejos de ti. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le dice, ve a la ley, medita en la ley de Jehová de día y de noche, y haz conforme a lo que en él está escrito. ¿Por qué él estaba diciendo que fuera la ley? ¿Por qué él estaba diciendo, hermano, que fuera la palabra? Porque en la palabra, cuando Josué la abría, se iba a encontrar con aquellos hombres que habían obedecido a Dios y Dios les había respaldado. Dios no los había dejado avergonzados. Yo quiero decirle, hermano, Dios le va a respaldar. Reciba esto de parte del Señor. Dios le va a respaldar. Dios no los va a dejar avergonzado, porque tenemos un Dios grande. Por eso cuando usted habla la palabra y diga, Señor, hiciste un milagro con Sara, era estéril y le proveíste, ¿qué no vas a hacer conmigo? Señor, yo les he contado, yo sigo orando, hermanos, porque aparezca un ojo. Yo siempre digo, vea, Señor, lucite, si el cielo va a ser bueno, pero al menos, hermano, yo sé que en el cielo voy a tener 2 ojos. Aquí solo tengo 1, pero ya voy a tener 2. Pero oiga, gloria a Dios, oiga, decirle, Señor, si has hecho milagros extraordinarios, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo a veces pienso, hasta me lo imagino como la película, saliendo, y lo voy a agarrar en el aire, y lo voy a tirar. ¡Hey! Hermanos, Dios puede hacer todo. Y le está diciendo, el escritor le está diciendo a los hebreos, mira la gran nube de testigos que tienes. Hermanos, no somos los primeros en luchar. No somos los primeros en pasar pruebas. No somos los primeros en tener dudas. Los hombres de fe tuvieron dudas, tuvieron pruebas, pero creyeron en Dios.
han participado, han ganado la carrera de la fe. Tenemos un legado inspirador, retador, que debería de confrontarnos, debería de decir, acá está la Biblia, lo que me está diciendo. Vemos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento que evidencian en la vida cristiana es posible. Está escrito por eso acá, vivir la vida cristiana de la fe con paciencia y obediencia. Ellos nos señalan que por medio de la fe puede obtenerse la victoria. ¿Qué otra implicación va a requerir tener los ojos puestos en Jesús? Número 2, fijemos nuestra mirada en Jesús y dejemos a un lado los estorbos. Note lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1, en la siguiente parte, B. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Note esto, hermano. Dice, peso y pecado son dos cosas diferentes. Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Un corredor, hermano, no corre, ¿verdad?, lleno de cosas. ¿Usted se ha fijado los corredores, los atletas profesionales? Corren casi sin nada, con shorts cortos, camisas porque necesitan correr, no necesitan tener estorbo, no necesitan tener peso. Un nadador profesional, ¿verdad?, no se mete con ropa, no va con botas de militar a nadar para entrar a una competencia. Va a lo liviano, lo más, con un, ¿verdad?, traje de baño que le hace avanzar rápidamente, no lleva estorbos. La palabra en griego que tiene que ver acá con estorbo es la palabra otkos, que tiene que ver con eso, un estorbo, un impedimento que le va a impedir avanzar. Si nosotros, hermanos, queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. Despojámonos de toda clase de cosas inútiles, no necesariamente a veces de pecado. El estorbo a veces puede ser un contrapeso, puede tratarse a veces incluso de posesiones materiales, puede tratarse de situaciones tales como relaciones de amor, o la comodidad que a veces muchos de nosotros tenemos, la comodidad para servir al Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros sabemos que acá en la iglesia se está teniendo necesidad de siervos y siervas del Señor, que podamos trabajar en diferentes áreas y todavía no nos levantamos porque estamos cómodos? Solo venimos a comer y a comer, pero no nos ejercitamos en lo que tiene que ver el ministerio del Señor. En la vida tendremos, hermanos, que romper y dejar hábitos, placeres o excesos. Hay hermanos quienes dicen una no es ninguna, tenga cuidado porque puede ser un estorbo. Hay quienes dicen, ¿verdad?, yo soy cristiano pero no soy religioso, tenga cuidado, hermano. Hay quienes dicen no es para tanto, tengamos cuidado con los estorbos. Luego la palabra dice el pecado que nos asedia. Aquí ya está hablando de algo ya más puntual, aquel pecado particular, esa debilidad especial, ese vicio predilecto que algunos de nosotros tenemos. Yo siempre he dicho esto, hermanos, tenemos una lucha, ¿verdad?, fuerte contra huestes espirituales. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, eso es lo que dice su palabra, que tenemos luchas espirituales. Es una lucha espiritual que no es tangible, pero la podemos sentir. Yo siempre he dicho esto, iglesia, tengamos cuidado con el pecado. Ese mismo pecado que usted y yo disfrutamos, ese mismo pecado nos va a robar la salvación. Ese mismo pecado te puede llevar al infierno. Ese mismo pecado va a perderte. Ese pecado en el que hay deleite, hay placer temporal. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que no llena, no hay nada que nos puede llenar como Jesús. Amén. No hay nada. Tengamos cuidado con esos vicios predilectos, aquellas cosas que nos tienen atrapados. Ni deis lugar al diablo, discutíamos ahora. No podemos hacer eso, no podemos darnos el lujo. Nuestra vida, dice el Señor, se los predicaba hace 2 semanas, que el Señor quiere una vida santa y sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros aún jugueteamos con aquellas cosas que no tienen que ver con la santidad del Señor, corremos un gran peligro de extraviarnos, hermanos. Y luego dice, corramos con paciencia, dice el mismo versículo. Esta es una carrera, hermanos, que va a requerir un esfuerzo grande. No es fácil, no va a ser fácil. Yo sé que no es fácil, es para valientes.
Yo sé, hermano, las luchas a veces que hay. No me acuerdo con quién hablábamos hace poco y decía, ay, es que a mí la música, viera, si es que empieza, yo, quieta, pata, quieta, ¿verdad? Porque enfrentaremos situaciones que nos van a mover, nos va a querer despertar la carne, va a querer hacerlo, pero no, dice, corramos con paciencia, no perdiendo el norte que usted y yo tenemos fijado, sabiendo que debemos de correr con determinación. ¿Sabe usted que la palabra empleada aquí en griego, la palabra carrera, la palabra original no es carrera, es agon, que es agonía? Un poco opuesto, ¿no? Porque dice acá, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, con agonía. Es la misma expresión que se ocupa en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Mire, en Hechos dice esto, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi agonía, mi carrera, con tal que acabe mi agonía con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Mire, note esto, que acabe mi agonía, mi carrera, mi sufrimiento. No es fácil, pero voy a acabar porque tengo los ojos puestos en Jesús. Hermano, no sabemos qué nos depara por delante, ¿cierto? No tenemos exactitud. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero yo lo único que sé es que en quien yo he confiado dice que tiene planes de bien para mi vida. Yo lo que sé es que no sé qué me depara, pero sé que el Señor dice, tendré planes de paz para ti, tendré planes de bien. ¿Cuál es el miedo? Estamos seguros en Él. Él es nuestra ancla, nuestra roca firme, es el Señor. Amén. ¿Sabe? Según el problema por el que están pasando los destinatarios de esta carta, están luchando con la incredulidad. Los hebreos están diciendo, ¿será Jesús de verdad mi Salvador? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, ¿será Jesús mi Salvador? ¿Será Jesús mi ayudador? Llevo años luchando con esta enfermedad y no veo. Era la misma situación. Y el escritor está diciendo, sigan adelante. Los exhorta a no ser incrédulos. Les hace la misma recomendación, que les permita a ellos correr. La incredulidad o la falta de confianza en Dios retiene su bendición y lleva a la condena y la muerte espiritual. Mire lo que dice, hermanos, no está en pantalla, pero usted puede ir a su Biblia, Colosenses capítulo 3, recuerde que estamos hablando, fijemos nuestros ojos en Jesús y quitar los estorbos que tenemos, quitar aquellas cosas que nos impiden caminar en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejar todo esto, deje los estorbos para poder avanzar en Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechemos lo malo. El apóstol Pablo también lo dice en Filipenses, pensad en lo bueno, en lo agradable, en lo puro, en lo honesto, en esto pensad. Hermanos, saquemos de nuestro corazón la grosería, el enojo, la envidia, la molestia. Saquemos eso, todos los estorbos, llámense pecados. Debemos de dejarlos. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Quitemos los estorbos. Note lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14. El apóstol Pablo les está diciendo, el gran apóstol Pablo dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero que dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ay, la vida que tenía, los lujos, lo bonito, las fiestas, olvido todo lo que está atrás. ¿Y qué dice? Y me extiendo, me enfoco a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? ¿Qué dice? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo tenía claro que iba a Jesús.
Todo se trata de Jesús. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de esta iglesia, de nada. Se trata de Jesús. Él es todo. Él lo tenía claro. Dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero tengo que olvidar lo que queda atrás. Dejo lo que queda atrás. Una implicación más. Quiero pedirle a los hermanos de alabanza que se vayan alistando. Para poder tener nuestros ojos puestos en Jesús. Número 3. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Aleluya, porque es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? No los veo emocionados, hermano, pero yo sí me estoy predicando yo solito y estoy alegre por eso. Es el autor y consumador de la fe. Mire, el escritor ya deja de centrarse porque tenían un gran problema, ¿verdad? Los espectadores, a quienes se dirigía la carta, los lectores. Porque ellos todavía estaban pensando en Melquisedec, en Moisés, los ángeles. Y la carta de Hebreos se trata de que Jesús es más grande que todo, más grande que los ángeles, más grande que Melquisedec, más grande que Josué, más grande que todo. Y se centra en Jesús. Y dice, mire el versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos, ¿en quién, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Note esto, ya vamos a ver, con gozo iba a la cruz, hermano. Sabía que iba a morir y dice, consideró con gozo. Puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando que iba a ser vituperado, menospreciando que iba a ser escupido, menospreciando que iba a ser abofetado, menospreciando la vergüenza. Dice el Señor, iba a la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor me amaba a mí y lo amaba a usted. Por eso Él dijo, no me importa la vergüenza, porque voy a morir por mis hijos, voy a morir por ellos para que tengan una recompensa eterna. El Señor estaba centrado en eso. Dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, yo le puedo decir con seguridad que la persona que usted está al lado suyo le puede fallar. Su esposo le puede fallar, su esposa le puede fallar. Y no estoy hablando en el término de infidelidad, estoy hablando en cualquier término, hermano, en cualquiera. Su amigo le puede fallar, su líder le puede fallar, Pastor David le puede fallar, su servidor ni digamos, peor. Pero ¿sabe quién no va a fallar? Jesús nunca va a fallar. Jamás va a fallar Él, nunca. Él no falla, aleluya, Él no falla. Todas las personas nos pueden fallar, por eso nosotros debemos de tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, frecuentemente nosotros solemos poner la esperanza en personas, ¿cierto? ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo he puesto la esperanza en hombres, incluso de Dios. Y han pasado situaciones difíciles. Pero nosotros debemos de estar llamados a tener nuestros ojos en Jesús. Él fue, hermanos, quien corrió su carrera hasta el final. Puesto los ojos en Jesús, está diciendo el escritor, después de haber mencionado a los héroes de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Apartarme, hermanos, la mirada de todo lo que puede distraernos, desanimarnos. Si los ojos están puestos y nuestros ojos están puestos en personas, incluso en nosotros mismos, habrán, hermanos, sobrados motivos para desistir y decir, ya no quiero. ¿Se ha dado cuenta? A veces, hermanos, vemos a líderes, lamentablemente, del Señor caer. Hoy está pasando mucho eso. Me ha dado mucha tristeza ver el documental que ha salido de la iglesia de Hillsong. Es triste ver lo que está pasando en la iglesia del Señor. Líderes influyentes. Uno de los pastores que yo seguí mucho en la juventud se llama Joshua Harris, un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, con libros muy preciosos acerca de la santidad sexual, de la relación de noviazgo, del matrimonio. Al final él terminó divorciándose de su esposa, lo hizo público, para poder luego tener un estilo de vida homosexual. Era un gran líder, influyente. ¿Cuántas personas tenían la mirada en él? Por eso es que no podemos tener la mirada en el hombre, es en Jesús.
Y pasa ahora con muchas personas. De repente pasa. Nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús. Puesta en Jesús. Dice que menospreciando el oprobio. Hermano, morir crucificado era alcanzar la más terrible desgracia de un ser humano. Era lo peor. Era un castigo para los peores hombres. Pero quiero decirle que Él no consideró esa desgracia como algo para tomar en cuenta, porque el propósito de Él era salvarnos, ir, dirigirse. Por eso, hermano, recuerde que su esposo no murió por usted, ni su esposa, ni sus padres, ni sus hijos no murieron por usted. Su pastor no murió por usted. Quien murió por usted se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es. Por eso es que debemos de tener puestos los ojos en Jesús. En Él, se trata de Él. El que murió por usted y por mí se llama Jesús de Nazaret. No despreció la cruz. Él se entregó con amor, puestos los ojos en Jesús. Mire estos versículos: Lucas capítulo 24, versículo 26, Filipenses 2:8, segunda de Timoteo. Leámoslos. Lucas capítulo 24, versículo 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera, el ungido, el Mesías, padeciera estas cosas, ya que entrará en su gloria? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Qué precioso, hermano. Y este versículo siempre me ha impactado mi vida. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, pero no le importó, porque me iba a salvar. Él me iba a salvar. Él sabía cuánto yo necesitaba su salvación. Él sabía cuánto yo necesitaba ser rescatado de la vida que llevaba. Él sabía cuánto yo necesitaba sentir su amor y su abrazo. Él lo sabía. Por eso se humilló. Podemos, hermanos, afirmar hoy confiadamente: yo sé en quién he creído y estoy seguro, eternamente. Vea conmigo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¡Aleluya! Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, hermano. Se llama Jesús de Nazaret, un hombre que se entregó. Regresamos a la presentación. Él fue, hermano, Él fue quien soportó la cruz. Él fue quien se dio ahí. Él fue quien llevó la cruz. No fuimos nosotros, no fue ningún líder emblemático, no fue ninguna persona de los que estamos acá. Fue Él. Ahora, hermanos, Él merece toda la exaltación. Por eso estamos acá hoy. Usted no ha venido, hermano, para celebrar al ministerio de alabanza. Usted no ha venido para celebrarle a alguien. Ha venido para celebrar a aquel que se dio por voluntad, aquel que se humilló, alcanzó la meta final de la fe, el consumador, dando a la fe una perfecta base por medio de su obra como sumo sacerdote. Jesús sufrió porque miraba más allá de la vergüenza y el sufrimiento de la cruz. Él miraba más allá. Debemos de ser alentados por eso. Termino con esto. Una implicación más para tener nuestros ojos puestos en Jesús es: fijemos nuestra mirada en Jesús para que nuestro ánimo no se canse. A veces yo me he cansado, hermanos. A veces sí pareciera, ¿verdad?, que hay desesperanza en nosotros. Pero cuando vemos a Él, debemos de cobrar ánimos. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Lo puse en la versión nueva versión internacional. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante.
Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Puestos los ojos en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse. Iglesia, yo le quiero decir ahora, no se rinda. Iglesia El Faro, no te rindas. Iglesia El Faro, no te canses. Amado hermano, no se canse, no se rinda. Siga adelante, peleando la carrera. Los oyentes de esta carta debían de considerar a Jesús, viéndole desde cualquier lado. El cansarse o desmayarse era darse por vencidos y regresar atrás. Y el escritor dice, miren a Jesús y no se cansen. Mire qué precioso versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia. Hermano, tenga paciencia. Si ya no aguanta la esposa, tenga paciencia. Si ya no aguanta la situación de la vida, tenga paciencia. Dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, Jesús murió porque miraba más allá de la vergüenza. Hermano, cuando su caminar lo sienta pesado, cuando usted sienta que ya no pueda más, vea los ojos a Jesús. Dirija su mirada a Jesús. Cuando usted sienta que anda débil espiritualmente, dirija su mirada a Jesús. Cuando usted vea que sus hijos no están viviendo la vida que usted quiere que vivan, vea a Jesús y dígale, Señor, yo creo en tu promesa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tú crees, tú y tu casa serás salvo. Mire a Jesús. Cuando usted se sienta desgastado, cansado, afligido, fatigado, vea a Jesús, véalo a Él. Cuando sienta, hermano, que ya no puede más, vuelva a Jesús. El salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Póngase de pie, por favor. Mire, el salmista dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Note lo que dice, aunque un ejército esté alrededor mío, no temeré porque el Señor está. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.